Sí. Ahora sí. Bueno, nuevamente estamos de vuelta con la transmisión. Van a saber disculpar los hermanos que ya se habían conectado al video anterior. Algún problema en la conexión, algo sucedió que no se veía bien, me comentaron, así que lo tuve que reiniciar. Como les venía diciendo, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando o reconectando nuevamente. Así que avise allí a los que quizás estaban conectados a la transmisión anterior y díganles que hagan un reset del grupo, haciendo clic en el grupo Iglesia del Reino de Dios, un refresh, ¿sí? Para entonces de esa forma que le aparezca el nuevo video, que es el que estamos ahora utilizando. Repito, el curso de fe consta de 2 lecciones. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 9, que se titula Las Palabras. Así que vamos a estar ya dando comienzo. Les decía anteriormente de que usted puede solicitar el curso de fe por escrito. Nosotros tenemos unos folletos para poder enviarles. Es totalmente gratuito y va a ser una bendición para usted y también para nosotros el poder enviárselos. Repito, es gratis el curso y también tiene la posibilidad de poder responder algún cuestionario que se encuentra dentro del folleto. También quiero darle la opción de que, como no es una charla en vivo donde estamos todos participando como acostumbramos en nuestras reuniones de estudio, donde se pueden hacer preguntas, yo le pido por favor que si usted tiene una pregunta relacionada con el curso, la haga ahí en los comentarios. Luego yo voy a revisar más tarde las preguntas que encontrar allí y se las responderé con el favor de Dios. También puede dejar su pedido de oración por el cual vamos a estar orando. Así que vamos entonces ya de lleno a nuestro curso, en la lección número 9, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, y vamos a leer el verso 22 y el verso 23. Marcos, capítulo 11, verso 22 y verso 23. Que dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Voy a volver a enfatizar esta última frase que encontramos en este verso. Lo que diga le será hecho. En base a esto vamos a estar desarrollando esta lección. Vamos a darle gracias al Señor. Allí a donde usted está, levante conmigo una mano junto a su familia. Quizás está sola, solo, sus hijos, allí con quien esté. Pero vamos a inclinar nuestras cabezas, levantar una mano y darle gracias al Señor por su palabra y por la presencia de Él junto a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos porque en esta maravillosa tarde nos permite, Señor, estar conectados a través de este medio, Señor, haciendo llegar tu palabra, Señor, la cual pedimos que esta palabra, que es una semilla, Señor, sea implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre eterno. Ahora también, Señor, declaramos que nuestros oídos espirituales están abiertos para recibir tu palabra. Y creemos, Señor, que tu palabra, que tiene poder, Señor, para salvar, para sanar, está obrando, Señor, en esta hora, en aquellos que tienen necesidades, los que tienen hambre y sed de tu palabra. Señor, sáciales en el nombre de Jesús. Y también, Señor, obra, Señor, maravillas, milagros, sanidades, Señor, en aquellos que escuchan con fe, Señor. Pon tu mano, Señor, en los cuerpos enfermos y levántalos, Señor. Si alguna hermana o algún hermano tiene un familiar enfermo en tierra lejana, que está internado en un hospital, Señor, que está lejos, pero a través de la oración de fe podemos alcanzarlo, y así lo declaramos, que llegamos, Señor, con esta palabra de fe, y en el nombre de Jesús declaramos salud,
declaramos un milagro, una liberación, una sanidad. Cualquiera sea la enfermedad, declaramos salud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabanza al Señor. Estábamos hablando de la importancia que tiene este curso de fe. ¿Por qué? Porque nos enseñan principios fundamentales acerca de la oración. Como ya hemos repetido en lecciones anteriores, es muy importante saber y conocer las estrategias que envuelven a la oración. Así que cuando nosotros descubrimos esto, nuestra vida espiritual da un vuelco de 360 grados, porque pasa de ser una vida espiritual seca, en donde a veces no se observan los resultados a nuestras peticiones, a ver una vida espiritual próspera, en donde vemos la mano de Dios moverse en nuestra vida y obrando lo que necesitamos nosotros que ella obre. Y todo eso es por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la Escritura. Así que con fe nosotros estamos participando de esto y no nos perdemos ni una palabra, especialmente los versículos bíblicos que compartimos. Ahora hemos compartido este verso que ya lo hemos tocado en otra ocasión, con otro fin y otro propósito, pero hoy vamos a enfocarnos en esto. Lo que dice le será hecho. Recuerde, lo que decimos nos será hecho. Eso es realmente importante entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Quienes descubren esto, que para muchos es un misterio, entonces van a ver que sus vidas son envueltas en algo victorioso, fructífero, próspero, en todos los sectores de su vida. ¿Por qué? Porque son las palabras que nosotros pronunciamos las que cambian el ambiente que nos rodea. Son las palabras que nosotros hablamos las que van a determinar el éxito o el fracaso. Por eso es muy importante que nosotros podamos realmente analizar de qué forma hablamos. No solamente hablar cuando hablamos la palabra de Dios en una iglesia, predicamos o enseñamos, o cuando damos testimonio a otras personas, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. De qué forma nosotros abrimos nuestros labios y cuáles son las palabras que pronunciamos. Entonces, esto es muy importante, porque eso nos permite, al analizar esto, si encontramos que hay palabras desubicadas, fuera de lugar, cosas negativas que a veces las circunstancias de la vida los lleva a pronunciar, entonces tenemos la maravillosa oportunidad de corregir esa forma de hablar negativa, pesimista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ajustar nuestras palabras a las palabras de Dios. Así vivía el Señor Jesús. El Señor Jesús no hablaba nunca una palabra de más, pero tampoco una de menos. Él hablaba lo que le había oído hablar al Padre, y él hacía lo que le había visto hacer al Padre. Eso es lo que nos deja los evangelios informados. O sea que Jesús tenía una vida completamente equilibrada y a tono con la voluntad del Padre. Nunca salió una palabra desubicada de los labios del Señor. Nosotros tenemos que aprender a imitar eso. Parece muy difícil, pero no hay nada imposible para Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. A veces, cuando nuestras palabras y nuestro lenguaje es desubicado, entonces es difícil tomar decisiones correctas. A veces las peores épocas para tomar decisiones son en los momentos de crisis, como los que estamos viviendo ahora, por ejemplo, donde estamos siendo azotados, o el mundo está siendo azotado por un virus. Entonces, allí en esos momentos difíciles es que se manifiestan situaciones, circunstancias negativas como enfermedades, problemas financieros, problemas sociales, relaciones familiares negativas, etc. Y es en esos momentos en donde tenemos la tendencia de hablar emocionalmente, o sea, ser guiados solo por nuestro engañoso corazón, ser guiados por nuestras emociones. Y ahí es donde terminamos
diciendo cosas que contradicen la palabra de Dios, que contradicen la voluntad perfecta de Dios. Ahí está el error. Nosotros tenemos que analizar de qué forma hablamos. Y para eso tenemos que tomar a Jesús como nuestro modelo. Él nunca, repito, habló en desacuerdo con el Padre. Él cuando hablaba estaba unido al Padre, haciéndose uno con Él. Obviamente sabemos que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, hecho carne. Así que cada vez que Él hablaba, Él conocía perfectamente la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Él estaba en la tierra y sus labios tenían que pronunciar la voluntad de su Padre que estaba en el cielo. Una voluntad que no era desconocida por Él. Él tenía que pronunciar esas palabras aquí para que los demás las puedan escuchar. Él era el canal de bendición para aquella generación y hasta nuestros días nos llega el maravilloso poder de sus palabras. Trascendiendo el tiempo, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es eterna, porque proviene de alguien que es eterno, donde no está regido por el tiempo, ni tampoco por las circunstancias de las cosas. Él es el gran yo soy. Por lo tanto, su palabra tiene poder. Y eso es lo que Jesús hacía. Estaba perfectamente conectado con el Padre Celestial y declaraba lo que tenía que declarar en la tierra. Así también usted, hermana y hermano en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tenemos esta misión. Tenemos que hablar lo que Dios habló. Tenemos que conocer precisamente lo que Dios habló para hablar correctamente. Por eso el estudio de la palabra. Por eso el discernimiento de la palabra. Por eso es que se requiere tiempo, esfuerzo, constancia y determinación para conocer la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, vamos a comenzar a hablar de manera diferente si esa es nuestra intención. Deseamos dar a conocer el plan de Dios al mundo y las obras que Dios ya ha provisto para que el mundo sea beneficiado de ellas. Muchos oídos se van a abrir para lo que decimos, otros se van a cerrar lamentablemente. Pero mientras haya oídos abiertos para oír la voz de Dios, nuestro deber y nuestro privilegio es anunciar el maravilloso evangelio del Señor Jesucristo. Bendecido el Señor, gloria a Dios. Nuestra confesión, precisamente, confesión es lo que hablamos, lo que decimos, es lo que determina lo que somos delante del Señor. Así que esa confesión es la que nos hace fuertes o débiles. Podemos llegar a ser fuertes si nuestras palabras son las correctas, pero también si nuestras palabras son las incorrectas, vamos a transformarnos en creyentes débiles, muy pobres, en carácter y en espíritu. Pero lo importante es que el poder de la palabra se va a manifestar en nuestra vida, ya sea para bien o ya sea para mal, según sea la intención o sea la palabra que pronunciemos. ¿Vamos a ser sanos o podemos ser enfermos? Porque si usted está declarando la enfermedad y está declarando negatividad sobre su vida y sobre su familia, eso probablemente es lo que llegue. Pero si usted declara la palabra de fe, de que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados, eso es lo que va a suceder. Va a suceder lo que prometen las Escrituras. Se va a manifestar el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Y efectivamente, toda enfermedad se va a retirar. ¿Por qué? Porque estamos a tono con la voluntad de Dios, que es que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad, sean sanos, bendecidos, felices, prosperados. Esa es la intención de Dios. Si así no es porque Dios tiene la culpa, sino porque los hombres nos equivocamos, erramos el blanco, no tenemos fe o sencillamente usamos mal las palabras cotidianamente. Así que es muy importante esto que estamos analizando y mirando en esta hora. Glorioso el Señor Jesús. Las fuerzas más poderosas en este mundo no son las armas atómicas, como muchos piensan o creen, sino que es el poder maravilloso de la palabra de Dios.
Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, nosotros disponemos de ese poder. Y si hacemos las cosas de la manera correcta, entonces un numeroso ejército celestial va a estar presto a dar lugar a nuestra declaración de fe para efectuar aquello que ya Dios hizo en la eternidad. Porque el propósito de Dios no es guardarse en un bolsillo las maravillas, los milagros, las sanidades, las bendiciones que ha preparado para los suyos, sino que Él está deseoso que su pueblo, el pueblo de Dios, goce de todos estos privilegios, de todas estas bendiciones. Pero para alcanzarlo, nosotros tenemos que hacer las cosas de la manera adecuada, correcta, que es precisamente aprender a usar nuestras palabras. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendecido. Las palabras que salen de nuestros labios, querida hermana y hermano que me estás escuchando, son los que realmente creemos. En ese momento que tú confiesas algo negativo es porque tú estás creyendo algo negativo. Pero si tú confiesas lo positivo de Dios, es porque crees en lo que Dios ha pronunciado y ha dicho. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Ellas son un perfecto retrato de nuestro espíritu. Cuando queremos conocer a alguien en profundidad, lo único que nos resta hacer es oírlo hablar. Cuando usted oye hablar a alguien, se va a dar cuenta su carácter, el espíritu que lo impulsa, porque lo que hay en el corazón habla la boca. Por eso es tan importante la palabra de Dios y conocer las estrategias que Dios pone a nuestro alcance para hacer la obra de Dios correctamente, para declarar su palabra y también para identificar las fuentes negativas que están pronunciando cosas negativas sobre nuestras vidas, de esa forma menoscabando, oscureciendo el plan y el propósito de Dios para con su pueblo. Pero nosotros tenemos que sacar nuestros oídos de oír esas voces, sino sencillamente abocarnos a lo que habla la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Bendecido el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús nos afirmó exactamente que tendremos lo que hablamos. Repito el verso que inicialmente leímos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que le será hecho, lo que dice le será hecho. Él enseñó esto porque él conocía el poder de esta declaración. Esta es la declaración del Padre. Él conocía lo que había en el corazón del Padre porque también se lo había oído hablar al Padre. Así que nosotros escuchemos esto con fe. Prestemos atención a esta última afirmación del Señor Jesús. Le será hecho. Está bien claro que las palabras pueden edificarnos o destruirnos, curarnos o hacer con que nos quedemos enfermos, darnos el éxito o la derrota. Pues lo que digamos, nos dice el Señor Jesús, nos será hecho. Por eso, qué importante detenernos un instante nada más, para que reflexionemos. Hasta aquí, ¿cómo he estado hablando? ¿Cómo he llevado mi vida en este asunto de las palabras? En este asunto del hablar. No solamente de hablar a otras personas, sino de hablar en mi corazón, hablar de sí mismo y hablar de los demás. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que lo que dice le será hecho. Así que cuanto más rápido aprendamos que las palabras cumplen un propósito en nuestras vidas y lo que la Biblia revela sobre ellas, mejor viviremos. Y creo que eso es lo que todos deseamos, vivir mejor. Primeramente porque Dios desea que tú vivas mejor.
Dios no desea que tú estés sufriendo. Dios no desea que estés padeciendo. Dios no desea que estés enferma o enfermo. Dios no desea que estés postrada, postrado en un hospital. Dios no desea que estés en la miseria, que estés carenciada, carenciado. Dios no desea que falte un plato de comida en tu mesa. Dios no desea que falte calzado en tus pies, ni tampoco vestido sobre tu cuerpo. Dios no desea que no haya un techo sobre tu cabeza, porque todas estas cosas son necesarias y sabe Dios que eso es un derecho inalienable que tienen los seres humanos para contar con el vestido, el calzado, la comida y un techo digno en el cual vivir. Pero cuánto más Dios no desea estas cosas para con los suyos, con su pueblo, con sus hijos. Así que mucho de recibir estas cosas para los creyentes va a estar determinado por lo que hablemos. Gloria a Dios. También vamos a descubrir en esta lección, en esta reflexión que estamos haciendo, que lo que ahora somos exactamente es lo que algún tiempo atrás, consciente o inconscientemente, habíamos declarado. O sea, lo que ahora somos es el resultado de lo que antes declaramos. Que seríamos y que después seremos todo lo que ahora estamos declarando. Qué importante rectificar el rumbo si lo habías estado haciendo mal. Vamos a empezar a declarar las cosas positivas, la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra salud, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, nuestro hogar, sobre las relaciones, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, sobre este mundo. Vamos a comenzar a declarar y a hablar diferente, no de una manera pesimista, condenatoria, no, sino sencillamente a declarar cuál es el deseo de Dios para con todo esto que acabamos de mencionar. ¿Cuál es el deseo de Dios para conmigo y mi familia? Todo lo bueno que Dios tiene preparado para mí, lo tenemos que aprender a declarar. Apropiarnos de esa promesa con esa declaración de fe, creyendo que lo vamos a recibir. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos a observar ahora cómo habla Jesús. El Señor Jesús hablaba como si Él y el Padre fuesen uno solo. De hecho, lo eran y lo son, ya que Él dice, yo y el Padre una cosa somos, Juan 10:30. ¿Qué es lo que lo unía a Jesús al Padre? Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios y el Padre Celestial, estaba en el cielo. Por eso Él supo enseñar también a sus discípulos la famosa oración del Padre Nuestro, cuando nos enseña a dirigirnos a ese Padre, diciéndonos, Padre nuestro que estás en los cielos. Su Padre estaba en el cielo. Él estaba en la tierra. Y Él estaba enseñando cómo son las relaciones que nosotros tenemos que mantener con ese Padre Celestial. Cómo llegar a Él. Sencillamente a través de la persona del Hijo, de Jesucristo, el cual es un puente. Es el único y verdadero intermediario entre Dios y los hombres. Entre Dios y nosotros. No hay otra forma de poder llegar al Padre que esa. Así que Jesús estaba enseñando eso, pero también nos enseñaba a nosotros y Él declaraba de esta forma, de esta manera, de que en la deidad hay una unidad que está determinada por la palabra. Su unión con la palabra era lo que manifestaba esa unión en todos los aspectos. Por eso Él no le faltaba nada al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaba perfectamente unido por la palabra con su Padre Celestial. Es que la palabra de Dios tiene la propiedad de unirnos a la verdad. Cuando nosotros declaramos la palabra y lo hacemos con fe, lo hacemos con todo nuestro corazón, lo que estamos haciendo es que nos estamos sumergiendo en la palabra, nos estamos empapando, nos estamos haciendo uno con la palabra. Y el Señor Jesús, eso es lo que desea, que a través de esta unidad, a través de la palabra con nuestro Padre Celestial, seamos uno con Él. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Por eso la importancia de la palabra revelada. Él sabía que al hablar lo que el Padre le había prescrito, podía ordenar a los demonios
que suelten a sus víctimas. Él tenía potestad y poder de echar fuera a los demonios, porque el plan de Dios es siempre la liberación, la libertad. Dios no desea la opresión, Dios no desea el cautiverio, Dios no desea el sufrimiento, Dios no desea la tortura. Dios aboga siempre entre los hombres por la libertad en todos los aspectos. Entiéndase bien la palabra libertad, no libertinaje. Estamos hablando de la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Y ese es el deseo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Él sabía que él podía atar a las fuerzas de la naturaleza. Tenía poder sobre las tormentas, tenía poder sobre el mar, tenía poder sobre el viento. Ese poder era el poder que le daba la palabra al Señor Jesús. Declarando la palabra del Padre, él accedía a dominar los elementos. ¿Por qué? Porque ese es el poder intrínseco que tiene la maravillosa palabra de Dios. El mar y el viento le obedecían. Él caminaba sobre el mar, transformaba el agua en vino, multiplicaba panes y peces y podía curar a las personas de todas las enfermedades. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Todo eso por el poder de la palabra de Dios. Y ese poder está disponible para todos nosotros. Jesús dijo que los que creyesen en Él harían cosas aún mayores que las que Él había hecho. Así que hoy nosotros, a través de este mismo poder que estaba impulsando al Señor Jesús a hacer estas maravillas, está disponible para cada creyente, sin acepción de personas, sin ningún tipo de eliminación, de discriminación, sino que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si pones en práctica el consejo del Señor Jesús que dice que lo que dijeres te será hecho, vas a ver el resultado de esa palabra de fe. Así que esto es bien importante. Al observar la manera de cómo Jesús actuaba y realizaba la obra de Dios, que encontramos esto en los evangelios, por eso es importante leer los 4 evangelios y ver de la manera en que Jesús se conducía, cómo hablaba y lo que hacía. Ahí vamos a ver la importancia que Él daba a las palabras. Es como si Él, que vino a darnos ejemplo de cómo ser más que vencedores en todas las cosas, nos dijera que solo conseguiríamos lo que hablásemos, lo que determinemos a través de esa palabra de fe. Él asumía que lo que el Padre declaraba a su respecto y lo confesaba abiertamente, tal vez eso no se cumple en nuestra vida. Eso de que lo que el Padre había determinado desde siempre que se produjera en nosotros, si hay algo que lo detiene es eso, una falla en nosotros. No en Dios, no, sino en nuestra falta de fe. O en lo que hacemos negativamente, imprudentemente, abriendo nuestros labios negativos. Así que tenemos que mirar la vida de Jesús. La Biblia nos dice de que el que se une con el Señor, un solo espíritu es. 1 Corintios 6:17. El que se une con el Señor, un solo espíritu es con Él. Hay una unidad en espíritu cuando tú te unes con el Señor. Dijimos anteriormente que Jesús se unía con el Padre a través de la palabra. Cuando Él decía Padre, Él decía tengo un Padre, y se identificaba como el Hijo de ese Padre. Eso determinaba una filiación eterna, maravillosa. Otro día vamos a hablar un poco de esto. Él determinaba esto y esto, esa declaración, esa oración de fe, Padre nuestro que estás en los cielos, se hacía una realidad total, porque siempre había sido real. Pero ahora Él nos enseñó que nosotros teníamos que identificarnos de la misma manera con Él, hacernos uno con Él, para ser un espíritu con Él. No que vamos a ser Jesús, Dios hecho carne, no. En espíritu nos podemos unir con Él. De la misma manera que Él estaba unido con el Padre. La persona del Hijo unida con la persona del Padre. Acerca de estas cosas, estoy preparando una serie de estudios que nos habla
de la verdadera personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para evitar confusiones, especialmente de doctrinas herejes, unitarias, unicitarias. Los unitarios, por ejemplo, testigos de Jehová, y los unicitarios, los llamados solo Jesús, personas que pertenecen a una secta que están creyendo que Jesús es a probar en esta serie de estudios que ya van a llegar con el favor de Dios. Pero ahora estamos diciendo esto, de que el que se une con el Señor, un espíritu es. Al unirnos con el Señor no quiere decir que somos dioses, pero sí nos unimos en espíritu, y ese espíritu va a obrar a través de nuestra vida. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 42, yo no he venido por mí mismo, escuchen, yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió, haciendo referencia al Padre. No he venido por mí mismo, dijo Jesús, mostrando su verdadera personalidad como el Hijo, sino que vino porque Él me envió, haciendo referencia al Padre Celestial. Uno es el Hijo y otro es el Padre. Así que ahí vemos nosotros claramente en la Escritura esta diferencia de personas, que nosotros podemos aprovechar y ver cómo es que Él podía declarar que Él y el Padre eran uno, por la palabra de Dios. Así como tú puedes declarar que tú y el Padre son uno, en un mismo espíritu, por la palabra de Dios. Jesús lo declaró y tú lo puedes declarar también. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Primera de Corintios 6, 17. Eso está escrito y esa es la palabra de Dios. Si tú lo declaras, eso sucede como venimos enseñando. Bendito el nombre del Señor Jesús. También nos dice el Señor, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo, escucha, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No está diciendo que Él lo va a dar, sino que lo que le pidáis al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Bendecido el nombre del Señor Jesucristo. Bendecido el Padre Celestial. Bendecido el glorioso Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque toda esta ecuación espiritual hace que cada uno de nosotros, los creyentes, seamos victoriosos. Vivamos en bendición, en prosperidad, en salud y en victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ahí vemos nosotros claramente la importancia de declarar la palabra de Dios. Si podemos memorizar estos textos, sería formidable. Si no nos alcanza la memoria, como por ejemplo a mí, bueno, entonces, mantengamos esta palabra en nuestros labios. Abramos la Biblia en estas secciones importantísimas y aprendamos a hablar lo que Jesús habló. Hay algunas Biblias interesantes que tienen las palabras de Jesús. Yo tengo esta aquí, escritas en rojo, por ejemplo, para distinguir lo que es la palabra de Jesús y los demás relatos del evangelista, que en este caso es Marcos, que estamos leyendo. Dice acerca de Jesús, pero las letras en rojo nos hablan las declaraciones de Jesús. Puedes leer esas declaraciones de Jesús, puedes hacerlas tuyas y puedes pronunciarlas creyendo que lo que pronuncias en fe, como esa es la palabra de que el perfecto Jesús declaró acerca del Padre y de su voluntad, también se va a cumplir en tu vida. Bendecido el nombre del Señor. La palabra también nos declara, Lucas 10, verso 19, he aquí, os doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Todo serpiente y escorpión del enemigo puede ser pisado porque tenemos autoridad de hacerlo por esta palabra. Así que no tenemos temor. Usamos esta palabra de fe y cuando viene el ataque del enemigo, pues se manifiesta de esta forma, de esta manera, serpientes y escorpiones, animales venenosos,
animales contrarios al plan de Dios porque vienen a atacar a nuestras vidas, estoy hablando en el aspecto espiritual, entonces el poder del enemigo se manifiesta a través de estas figuras espirituales representadas por las serpientes y los escorpiones, pero nosotros no vamos a ser dañados. Puedes declararlo en fe. No va a tocar la enfermedad mi morada ni mi cuerpo. Vivo en salud y lo declaro. Declaro en el nombre de Jesús que por las llagas de Jesús, si hay un síntoma en mi cuerpo ahora, se tiene que ir, porque la palabra de Dios me dice que estoy sano. Créelo, decláralo en fe y vas a ver cómo esa palabra de fe se cumple en tu vida. Gloria a Dios. Así que hay muchísima infinidad de textos podríamos citar. Uno más. Voy a citar ante la persecución. Jesús declara que si Él quisiese, le pediría al Padre, escucha, legiones de ángeles que vendrían en su socorro. Dice Mateo 26:53. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre, y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabía Jesús que si Él invocaba al Padre y pedía estas 12 legiones de ángeles para ser liberado de la cruz, así iba a acontecer? Pero Él sabía cuál era su misión. Por eso Él no abusaba de la palabra, porque Él conocía cuál era el propósito para su vida. Él tenía que venir a padecer en la cruz y dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? ¡Aleluya! Pero Él lo podía hacer. Él lo dijo. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre? ¿Piensas tú eso? Dios lo puede hacer. Dios puede hacer todas las cosas que se piden en fe. Pero siempre el resultado va a estar sujeto al plan y a la voluntad de Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Con relación a nosotros, el Señor nos dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bendecido el nombre del Señor Jesús. ¿Quieres traerle gloria al Padre? Entonces empieza a interceder, a orar y a declarar la bendición en fe. Bendecir no solo tu propia vida y la de tus tuyos, sino también la de los demás, los que te rodean, tu casa. Tu confesión es muy importante. Confesión es eso, una palabra determinada, una palabra que se expresa, que se manifiesta, una palabra en voz alta si es posible, una actitud determinada al hablar la maravillosa palabra de Dios, al manifestar el plan de Dios, al manifestar esa voluntad perfecta de Dios para ti y para los demás. Así va a acontecer, créelo y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya, bendecido el nombre del Señor Jesucristo. Así que ahora ya sabemos que no es propiamente Dios quien nos cura quizás en nuestros días, y no directamente, sino que Dios nos cura a través de la declaración de nuestras palabras. Si hay una obra que se manifiesta en nosotros, Dios obviamente es la fuente de todo el poder y la fuente de todas las cosas y milagros que ya han sido realizados a nuestro favor, pero eres tú el que va a causar que eso se manifieste. ¿Sí? Tus palabras, tan importantes. Empecemos a hablar palabra de fe. Rectifiquemos nuestra forma de hablar. Cambiemos nuestra actitud frente a las circunstancias negativas de la vida. Quizás ahora hay situaciones que te están asolando, aquejando, agobiando, desesperando. No te dejes llevar por las emociones. No sueltes tu lengua apresuradamente para decir algo inadecuado, sino para hablar la palabra de Dios, para hablar el plan de Dios. No importa lo que contemplen tus ojos a tu alrededor, no importa los síntomas que te brinda el cuerpo, no importa el dolor, no importa lo que suceda, no importa lo que escuchas, no importa lo que ves. Lo importante es la palabra del Señor.
Si la aprendes a declarar, esa palabra se va a ejecutar. Esa palabra se va a transformar en el medio de bendición para ti y para los tuyos. Empecemos a hablar bien, como Dios habla. Hablemos bien, como Jesús habló. Y había aprendido a hablar así del Padre. Nosotros tenemos el ejemplo perfecto para aprender a hablar. ¿Quieres aprender a hablar? Mira la vida maravillosa del Hijo de Dios. Ahí vamos a aprender a hablar como corresponde y a declarar la voluntad perfecta del Padre. Si en algún área de la Escritura no encontramos algo que necesitamos aplicar en ese momento determinado, preciso de nuestra situación, de nuestra vida, entonces vamos a orar y vamos a pedir revelación. Porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y el maravilloso Espíritu de Dios va a revelarnos de qué forma tenemos que hablar en esa ocasión, en ese momento que no encontramos allí manifestado en las Escrituras. Ese momento en el cual no podemos identificarnos plenamente. Pero para eso está el Consolador, la tercera persona de esta maravillosa triunidad, para revelarnos las cosas, los planes, el plan de Dios. Porque Él conoce lo profundo del Padre. Él conoce el corazón del Padre. Otro día vamos a hablar más un poquito de esto. Yo te invito a que sigas en estas lecciones. Pero ahora vamos a orar. No sé por qué no puedo ver ahora si alguien ha dejado un pedido de oración, si alguien ha dejado una pregunta. Vamos luego a responderla. Pero voy a orar una oración general. Quizás estás enferma, enfermo, tienes un familiar enfermo. El mundo está sufriendo. Día a día vemos como las estadísticas nos muestran que cada vez hay más y más muertes. Cada vez hay más y más infectados. Este maravilloso país está sufriendo. Los Estados Unidos encabeza esta estadística negativa. Pero vamos a declarar en fe que esto se revierte en el nombre de Jesús. Por amor al nombre del Señor. Por amor de su nombre. Y Dios lo va a hacer por amor a su obra. Y lo va a hacer porque hay hombres y mujeres que han aprendido a usar la palabra de fe. Y la han aprendido a declarar con confianza, con determinación, con fe. Esos hombres y mujeres están ahí, escuchando, viendo ahora mismo. Eres tú, mi hermana, mi hermano. Somos todos aquellos que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Jesús. Dios está esperando ese clamor. Dios está esperando esa declaración de fe. Dios está esperando, así como el ciervo brama por las aguas, también Dios está anhelando en su corazón eso que Él ha depositado en tu vida. Esa fe que proviene de Él, para que tú la hables, para que tú lo declares, para que tú lo creas y para que la gloria del Padre le traiga más gloria a Él y sea manifiesto su amor. Hoy es día de salvación, hoy es día de esperanza, hoy es día de solución. Por oscuro que parezca todo, ahora es la hora. Determínate en el nombre de Jesús a tomar la palabra de fe, a proclamarla, a orar, a lanzarla al aire, a hacerla oír y declarar que Dios es bueno. ¡Aleluya! Que Dios nos ama. ¡Alabanza al nombre del Señor Jesús! Y está dispuesto a mover su mano a favor de todos aquellos que están creyendo en sus promesas. ¿Lo crees? Vamos a ver la gloria de Dios juntos. Levanta tu mano. Si hay alguien enfermo, en una necesidad, alguien con un familiar internado en un hospital, alguien que está con incertidumbre, no sabe lo que va a pasar, no sabe lo que puede acontecer, no conoce el futuro. Hermana y hermano, aquí está nuestro futuro. Aquí nos habla del futuro. Metámonos más en la palabra. Pero ahora vamos a aprender a hacer la oración de fe. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Padre Celestial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí junto a mis hermanos, unidos en espíritu, para orar, como un solo hombre. Distanciados, Señor, pero en un mismo espíritu. Unidos nuestros espíritus ahora, declaramos que hay salud, que hay solución, que hay liberación, que hay victoria en Cristo Jesús. Alabanza al nombre del Señor. Y declaramos en salud, amigos, familiares, vecinos, personas quizás que no conocemos, pero sabemos que están internadas en un hospital sin poder tener a alguien que les traiga una palabra de aliento. Sencillamente ver como un grupo de hombres y mujeres dedicados a ellos, llamados médicos y enfermeras, enfermeros, están trayendo sus medicinas y atendiéndole, pero no hay una mano amiga, una mano familiar que se extienda hacia ellos. No tienen la oportunidad de oír una palabra de consuelo. Espíritu Santo, sopla sobre esas vidas en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Espíritu de Dios. Manifiéstate en esos lugares desolados, despojados de esperanzas y de fe. Manifiéstate, poderosísimo Espíritu de Dios. Habla a los corazones de los hombres postrados. Levántalos en el nombre de Jesucristo. Sopla sobre esos cuerpos, Espíritu Santo, y sana sus dolencias. En el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo, ahora. Fluye en esos cuerpos enfermos que declaramos sanos por la palabra de Dios. Porque por su llaga, por la llaga de Jesús, hemos sido curados. Y ellos también están incluidos en esa promesa. Así es. Decimos que así es en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Declaro liberación de las mentes atormentadas, oprimidas, trabajadas, cargadas. Corazones dolidos, rotos, desesperados, ansiosos. Yo declaro en el nombre de Jesús salud emocional. Ahora en el nombre de Jesús, extiende tu mano, hermana, hermano, amigo, amiga, y recibe salud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro salud en los cuerpos de aquellos que ahora están oyendo. Pon tu mano en el lugar de la enfermedad. Pon tu mano en el lugar de la enfermedad, las rodillas, los pies, el corazón, los bronquios, la garganta, los oídos, los ojos, el lugar de la dolencia, el lugar donde estás padeciendo. Pon tu mano en fe ahora. Aplica tu mano. Si el dolor es del alma, ponla en tu corazón. Y declara en fe: soy sano, soy libre por las llagas de Jesús. Lo creo. Soy libre, soy sano, estoy en salud. Lo declaro en fe. Y le ordeno a la enfermedad, sí, dile, te ordeno enfermedad fuera de mi cuerpo, dolor fuera, síntomas fuera de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. No tienes derecho, no tienes arte ni parte de estar en esto que ha sido llamado a ser el templo y la morada del Espíritu de Dios. Fuera enfermedad, fuera dolor, fuera opresión, en el nombre de Jesucristo. Declara salud. Aleluya. Gracias, Señor. Bendición, provisión para todos aquellos que lo creen ahora. Recíbelo, hermana, hermano. Recibe la provisión divina. Recíbelo ahora. No desesperes. Que no te gane la ansiedad. Las puertas ya están abiertas. Pronto se van a manifestar delante tuyo. Búscalo a través de la oración de fe. Dios te lo va a mostrar, te lo va a revelar. Dios va a abrir tus ojos espirituales y te va a señalar la puerta abierta para conducirte al lugar correcto, en el momento correcto, para que obtengas lo correcto de parte de Dios. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Es un privilegio, una vez más le digo, poder estar pasando estos momentos.
anhelo la hora de poder estar reunido con todos mis hermanos aquí en la congregación. Un saludo a todos. Dios les bendiga a todos.